Segunda de Corintios 13:4 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias y pedimos tu gracia sobre nosotros, tu presencia, Señor. Señor, y queremos como hombres entablar una relación personal contigo, una comunión contigo, Señor. Queremos experimentar una relación muy personal con el Espíritu Santo. Señor, queremos que esta noche tú nos hables a través de la palabra. Abrimos nuestro corazón y, Señor, destapa nuestros oídos. Señor, pon la palabra en mi boca para hablar a tu pueblo, a estos varones de guerra, en el nombre de Jesús. Queremos ser hombres conforme a tu corazón, como lo era David. David, un hombre de guerra, pero un hombre también conforme a tu corazón, que hizo todo lo que tú le mandaste que hiciese. Así nosotros, Señor, queremos ser de esos hombres que siempre están en comunión contigo. Queremos estar unidos a ti en un espíritu contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada platicábamos de cómo el hombre rompió su relación con Dios y vimos Romanos 5:12, vimos Génesis 3, vimos 1 Corintios 15:22, vimos varios versículos, Romanos 5:1, y vimos Salmo 25:14, dice la comunión con Dios, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero hoy vamos a ver la segunda lección en el tema de la comunicación. Hoy vamos a ver la comunión con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo escribe una carta a los Corintios, y en esa carta dice al final lo que leí ahorita. Dice en 2 de Corintios 13:4: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el Señor quiere que su pueblo tenga comunión con Él. Dice, la palabra comunión se deriva de la palabra griega koinonia, que significa algo indivisible, algo que no se divide, algo que está unido, que es comunicar con, tener comunión en, y que en castellano se traduce como comunicación, comunidad, participación. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, habla de la iglesia naciente, de la comunión que tenían entre ellos, tenían una relación, estaban unánimes, unidos, de acuerdo, eran como un solo hombre. Vamos a Hechos 2:42, dice que la iglesia primitiva y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la koinonía, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí eso es la comunión, es koinonía. Más abajo, lección 2. Estás en la 1, 2 para abajo. Entonces, koinonía es comunión con Dios, relación. La comunión, aquí la común unión, ¿qué nos une? ¿Qué me une con Dios? Que ya estoy en luz, no estoy en tinieblas. Ahora soy de la luz, ya no soy de las tinieblas. Ahora tengo comunión con Él. Segunda de Corintios 6:14. ¿Trae su Biblia? Traiga su Biblia, no sale en caras, cómprese una. Si no tiene, la espada del guerrero. Recuerde que usted es un soldado de Jesús, hombre de guerra. Saca tu espada. Dice 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo, o sea, comunión, tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces aquí vemos que nosotros ahora tenemos una comunión
con el Espíritu Santo, con Dios, porque ya no estamos en tinieblas, estamos en luz. Nosotros ahora por naturaleza, porque amamos a Dios y honramos al Señor y no queremos contristar al Espíritu Santo, ahora nosotros cualquier cosa que ofenda a Dios ya no la hacemos. Ahora, como tenemos comunión con Dios, nuestra relación con Dios se restableció. Ahora nosotros repelemos las tinieblas, ya no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprendemos. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos en una común unión con Dios. Ya estamos unidos con Dios. Nuestra mente ha sido renovada, ¿sí? Amén. Por su palabra. Nuestra mente ha sido transformada. Las fortalezas que había en nosotros han sido derribadas. Ahora tenemos una fortaleza, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, escritas. Ahora el temor de Dios está en nosotros. El verdadero arrepentimiento en nosotros produce temor de Dios. Si nosotros no tenemos temor de Dios y hacemos lo que nos pega la gana, no tenemos comunión con Dios. Entonces, pecamos, practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos una unión con Dios, estamos desconectados, pero ya estamos conectados con Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, está en nuestro corazón. Vamos para allá. Él está en nosotros. Entonces, vemos aquí que la iglesia naciente tenía una participación entre ellos, había constancia entre ellos, tenían todo en común, se reunían frecuentemente, tenían comunión con Dios y comunión entre ellos, ¿sí? Una comunión vertical, hacia arriba, hacia el cielo, y una comunión horizontal, así entre nosotros, ¿sí? Entonces estamos aquí. Dios quiere que tengamos esa comunión primero con Él y después entre nosotros. Y esa comunión nos da una comunicación entre nosotros y una comunicación con Dios, ¿sí? Primeramente con Dios, porque cuando estamos ya arreglados con Dios, ya no estamos enemistados con Dios, ya hicimos las paces con Dios, tenemos paz con Dios. Entonces, si yo digo que amo a Dios, entonces voy a amar al prójimo, ¿sí? Ahora, qué importante es tener esa relación con el Espíritu Santo, porque vemos a la luz de la palabra que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. El Espíritu de Dios ahora es el que está guiando a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, libro de Hechos, en el capítulo 8, encontramos la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre llamado Felipe, que era un siervo del Señor, un evangelista, un hombre de Dios. Él tenía una común unión con Dios, una comunión con Dios, ¿sí? Y dice la Escritura que él se le acercó un ángel y le habló diciendo, Hechos 8:26. Habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, Hechos 8:29. ¿Quién dijo a Felipe? El Espíritu Santo. ¿Por qué le habló el Espíritu Santo a Felipe? Porque Felipe estaba en comunión con él. O sea, aquí la meta, lo que queremos, la meta o el propósito es que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos va a hablar.
Porque es la tercera persona de la Trinidad. Y Él nos habla. Él habla. Él se comunica con los que tienen comunión con Él. Y le habla, dice, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo está trabajando para que la gente conozca a Jesucristo, conozca la obra de Cristo. El Espíritu Santo, el Padre y Jesús trabajan en acuerdo, en una comunión. Son uno. Están de acuerdo en todo. Y dice, Felipe acudió, le oyó, que leía el profeta Isaías, dijo, ¿entiende lo que lees? Y aquel dijo, ¿cómo entenderé si nadie me explica? Y viene una historia ahí, pero el punto es ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. A veces interrumpimos la relación con Dios y entonces no oímos a Dios o no obedecemos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y entonces alguien dijo, Dios no me ha hablado. ¿Por qué será que Dios no me está hablando ya? Y le pregunta a otro, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Pues en tal fecha. ¿Obedeciste lo que te pidió? Fíjate que no. Él espera que yo y que tú, que nosotros le obedezcamos. Dios se vale de los obedientes para hacer su obra en la tierra. Dios pone los ojos en los fieles de la tierra. Otro ejemplo, Hechos 13:2. El libro de Hechos está lleno de testimonios del Espíritu Santo. Es el libro de Hechos del Espíritu Santo. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, otra vez dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre e iniciaron una obra misionera. Sí, el primer viaje misionero de Saulo de Tarso, o Bernabé y Saulo, inició porque le plació a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, apartarlos para la obra del ministerio. Y el Espíritu Santo los envió, claro, usando a los líderes de ese tiempo, a los ancianos, la gente que estaba orando, la gente que estaba conectada con Dios. Entonces, en una palabra, necesitamos conectarnos con Dios para que el Señor pueda usar nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo me apunto. Apúntate, Daniel. Queremos ser usados por Dios. Entonces busquemos la comunión con Dios, estar comunicados, conectados con su espíritu, con su corazón, lo que Dios quiere hacer. Hay algunos aspectos de la comunión que compartimos con el Espíritu Santo, algunos aspectos en esta relación. Uno, el amor del Espíritu Santo. ¿Por qué yo amo a las personas? El amor que yo tengo no es un amor que yo conseguí porque me esforcé, no. El Espíritu Santo lo derramó en mi corazón. El Espíritu Santo puso amor en nosotros. Y podemos amar a las personas, podemos amar a los que no nos aman. Romanos 15:30 dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mi Dios. En el corazón de nuestra relación como creyentes está el amor de Dios. Esto no es un amor que crece del afecto o gusto natural del uno por el otro, sino que es un amor que es producto en nosotros por la obra directa del Espíritu Santo. Sí, porque una persona se convierte a Jesús, se reconecta con Dios, se reconcilia con Dios, tiene comunión con Dios y odiaba a alguien, y el Espíritu Santo, ¿qué te va a decir? Perdónalo. Pero Señor, mira lo que me hizo. Perdónalo. Si somos obedientes, vamos a perdonarlos a los que nos han ofendido.
Y eso honra y agrada al Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos perdonar a los demás? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esto lo encontramos en Romanos 5:5. Libro de Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué pasó? Ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un regalo. El Espíritu Santo está en nosotros. Fíjese, el Dios Santo está en nosotros. Su Espíritu, su aliento de vida, su soplo de vida, su presencia, su gloria está en nuestro corazón. Somos portadores de la gloria de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Dice que Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor sería un sello en nosotros como discípulos de Cristo. Es algo que debe de caracterizarnos y eso lo da el Espíritu Santo. ¿Será importante la comunión con el Espíritu Santo? ¿Sería importante hablar con Él? ¿Sería importante pedirle? ¿Sería importante pedirle al Padre en el nombre de Jesús? Espíritu Santo, llena mi vida, lléname. Y tú, en tu relación con Dios, que podamos tener esa comunión con el Espíritu de Dios. También, aparte del amor, la unidad del Espíritu. Que podamos estar unidos a Él. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y aquí es Espíritu de Dios porque está con mayúscula. Entonces nosotros podemos identificarnos porque tenemos el Espíritu de Dios. Usted a veces no entiende lo que habla un chino, un japonés, pero es cristiano. ¿Qué nos une? El Espíritu de Dios. ¿Por qué lee la misma Biblia que yo? Bueno, otra, ¿verdad? Con otra versión, en otro idioma, pero al final el Espíritu, la palabra está ahí y ese Espíritu nos va a llevar a lo mismo. Aunque no nos conocemos, nos acabamos de conocer, pero el Espíritu Santo nos lleva a esa unidad. Sin importar la raza, nada. Porque el Espíritu Santo nos lleva a esa unidad. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, también somos templo del Espíritu Santo. Los cristianos están siendo edificados como un templo santo al Señor, en el que vive Dios por su Espíritu. Cuando hablamos de la palabra templo, viene a nuestra mente santidad. Jesucristo, cuando fue al templo a Jerusalén, tuvo celo por la casa de Dios, ¿verdad? Ahí estaban personas haciendo negocios, comercio fuera, y el celo del Señor le consumió y él volcó las mesas y dijo, mi casa es casa de oración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. El templo físico, el templo que Salomón había, el templo, ¿no? El templo de Dios, ahí estaba. El templo de Dios. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso, nuestro ser, nuestro cuerpo, dentro de nosotros tenemos al Espíritu de Dios, en nuestro espíritu. Por tanto, si usted y yo entiende lo siguiente, si el templo es santo, templo, algo sí físico, usted es templo de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser el templo? Santo. Pero a veces no entendemos este punto. Fue la iglesia, ando bien alineado.
porque es el templo de Dios. Pues sí, es un lugar donde nos reunimos, la asamblea de los santos, y Dios habita ahí porque Dios envía bendición y vida eterna donde estamos unidos. En el Salmo 133 habla de esa bendición que Dios envía cuando estamos unidos. Pero nosotros somos templo de Dios, Dios mora en nosotros. Y si yo tengo claro esto y me acuerdo y soy consciente, yo voy a vivir honrando a Dios porque yo soy templo de Dios y Dios mora en mi corazón. Dice Efesios 2:21 y 22. En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en que ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios. Dios mora en nosotros. Dios habita en nosotros. ¿Cómo explicarlo? Dios está en casa. Yo soy casa de Dios. Usted es casa de Dios. Porque ahora usted está comunicado con Dios. Ya no hay nada que estorbe, porque ya renunciamos a la pasada manera de vivir. Claro, estamos en un proceso de santificación, eso está claro. Sí, está claro que estamos en un proceso de santificación, pero nuestra intención es honrar a Dios, porque somos templo de Él. Entonces, este templo es un lugar de adoración, un lugar donde yo adoro a Dios, yo le exalto, yo le sirvo a Él. ¿Sí? Primera de Pedro 2:5 dice: ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos casa espiritual, somos piedras vivas, casa espiritual. Entonces no es cosa ligera pensar que somos templo de Dios. Así, ay, soy templo. Si soy templo, yo guardo este templo. Yo voy a honrar a Dios, lo voy a mantener limpio. Sí. Primera de Corintios 3:10 al 17. Primera de Corintios 3:10 al 17. 3:10 al 17. Muy bien. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Verso 16, pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, ¿cómo es? Santo es. Así que debo de cuidar el templo. Si yo lo destruyo, ¿qué va a pasar? Aquí dice, tenemos que cuidar nuestra relación
con Dios. Somos templo de Dios. Somos responsables ante Él de lo que hagamos con el templo. Qué importante. Como que ya nos ponemos a pensar y a temblar un poco. Soy responsable de los pensamientos, de lo que hago con este cuerpo, con los miembros de este cuerpo, porque es templo de Dios. De hecho, Romanos habla, antes estos miembros eran para pecar, pero ahora son instrumentos de justicia. Entonces Dios nos lleva a una reflexión, que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? También vemos la gloria del Espíritu. Gracias al Espíritu de Dios hemos sido transformados. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos mirando a cada cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la imagen de Jesús para que su gloria sea vista en nuestra vida. La obra que Cristo comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta su venida. ¿Y sabe qué? Usa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno está tentado, ¿quién le habla a usted? ¿El Espíritu de Dios le habla a usted? No hagas eso. Eso no es correcto. O le recuerda la palabra. Escrito está. Sí, Señor, está escrito. Voy a cambiar. Señor, perdóname. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, Jesús. Perdóname, Padre. Yo me estoy equivocando. Dame la victoria. Dame la victoria. En su comunión con Dios, usted habla con Dios, porque está en conexión con Él. ¿Sí? Si bien es cierto, tomamos tiempo para tener tiempos de comunión con Dios especiales, tiempos especiales de oración. Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, mediodía y por la noche. ¿Sí? Pero también nosotros, aparte de orar así, estamos con todo el tiempo, debemos, o ese es el anhelo de Dios, que estemos conectados con Él. Que esté trabajando yo haciendo alguna actividad, enjarrando algo en la computadora, o manejando un carro, un tráiler, o manejando algo, haciendo algo, yo estoy conectado con Dios. ¿Qué impide que usted se conecte con Dios? Nada si está en santidad. Nada si está en comunión. Pero si la rompemos, nos desconectamos. Entonces necesitamos estar conectados con Dios y platicar con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo? Estaba en comunión. Entonces, ¿cómo es que Pedro en Hechos 5, el Espíritu de Dios le reveló que Ananías y Zafira le estaban mintiendo? Por la comunión del Espíritu Santo. Entonces es bien importante estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Donde mora Dios se ve su gloria. Si Dios mora en mí, su gloria se debe de ver en mí. Ya, está tremendo esto, ¿no? Eso es un reto, un desafío tremendo para nosotros como hombres. Que su gloria se vea en nosotros. Que la obra transformadora del Espíritu Santo nos capacite para contemplar la gloria de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué desafío tenemos? 1 Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. ¿Quién reposa? El glorioso Espíritu de Dios, ciertamente de parte de ellos. Dice: Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces debe de verse la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y sabe cómo se ve? Cuando alguien nos ataca,
Ahí, ¿cómo respondemos? Muestra cómo estamos conectados. Muestra la gloria de Dios, o este hijito ya me quedó mal. Sí. Ay, ya perdóname, Señor, ya me enojé, perdóname. Ya. O palabras antisonantes, ¿no? Que salen de la boca cuando no estamos conectados con Dios. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios sea vista en sus vidas? ¿Sí? Levántate y resplandece, dice la Biblia, Isaías 60. Me gusta mucho ese pasaje, pero tiene que ver con esto. ¿Qué es la gloria? El resplandor de su presencia. Un peso, algo sobrenatural sobre nosotros. Dice Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Qué hermosa palabra. ¿Sabe cuándo ocurre? Cuando nosotros damos lugar, cuando nosotros caminamos con Dios, como Enoc caminaba con Dios y fue traspuesto, fue llevado al cielo. Elías también, él no conoció la muerte. Nosotros podemos caminar con Dios. Hagamos de nuestro Señor, hagamos una amistad. No quiero decir que sea igual Dios que nosotros, no, pero sí podemos tener una amistad con Él. Jesús dijo, ya no lo llamaré mis siervos, sino mis amigos. Esto habla de una comunión. Un amigo, tú le cuentas cosas que no le contarías al vecino. Un amigo, tú le cuentas cosas que dices, pues nomás a este le puedo contar porque sé que no me va a traicionar, va a orar por mí. ¿Sí? Pero si le cuentas todo a Dios en oración, Él siempre nos va a sustentar y nos va a dar consejo de Dios, porque Él es Dios. Ahora también, a través de la obra del Espíritu Santo, por la comunión, nosotros recibimos dones. La Biblia habla de 9 dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 12. Vamos para allá. 1 Corintios capítulo 12 habla de esos 9 dones. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene voluntad para dar a cada uno los dones que Él quiera. Los dones pueden ser manifestados en los creyentes. Los dones del Espíritu Santo surgen del hecho de la comunión con Él, de esa relación que tenemos. Y debe ser una señal de que estamos en común unión con Dios. Estamos en esa coinonía con el Espíritu Santo. Él quiere equipar la iglesia. Él equipa a la iglesia con estos dones. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. ¿Sí? Él da don de revelación, sabiduría. Don de ciencia, discernimiento de espíritus. Y de poder, fe, milagros y sanidades. Y de inspiración, pues profecía, lenguas e interpretación de lenguas. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía todos estos 9 dones? Él tenía
el don de la sabiduría. Le dijeron al Señor, cuando le quisieron preguntar en Mateo 22:17, libro de Mateo 22:17, acerca de los impuestos. La cuestión del tributo dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Le dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron. Qué sabiduría de Dios para dar una respuesta. En un momento, pues no lo prepararon. Te voy a preguntar eso, ¿no? ¡Pum! Viene una pregunta y él responde. Entonces, ¿y cómo Jesús sabía la vida de aquella mujer samaritana? Porque es Dios, sí, pero ahí está operando el Espíritu Santo con una palabra de ciencia. Ve y llama a tu marido. Juan capítulo 4, verso 17. No tengo marido, le dijo Jesús. Bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Don de ciencia, el Espíritu Santo ahí le reveló al Señor. Conoce todo, pero eso está para la iglesia también. Entonces la comunión con el Espíritu Santo puede darnos revelación. Queremos esto de parte de Dios para la iglesia, para nosotros los hombres. Queremos ser hombres instruidos en la palabra de Dios. Queremos conocer más la vida del Espíritu Santo. ¿Por qué andar tanto en lo natural, pudiendo andar en lo sobrenatural? Entonces, oremos a Dios, que su Espíritu nos revele, nos enseñe, nos guíe toda verdad, nos dé palabra de ciencia, palabra de sabiduría, nos dé discernimiento de espíritu cuando vamos a orar por un endemoniado, que nos use para hacer milagros, que nos use para sanar enfermos, que nos dé lenguas, nuevas lenguas, interpretación de las lenguas, profecía, que nos dé todos esos dones. Son para la iglesia, son para nosotros. Entonces hay que pedirlos. La tarea va a ser: pidamos a Dios esos dones. Claro, Él va a dar a cada quien como Él quiera, porque tiene voluntad para tomar decisiones. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él puede. Y Él, estoy seguro, ya nos ha repartido a nosotros dones, diversos dones. Y esos dones que nos dio, tenemos que usarlos, tenemos que activarlos, tenemos que ponerlos al servicio del Señor, para su obra, en su iglesia, o para alcanzar el mundo perdido. Porque si oramos por un enfermo, alguien inconverso, y Dios lo sana, quizás la persona diga: oye, ¿tú qué? ¿A qué iglesia vas? Quiero ir a tu iglesia. Pues véngase a tal hora, a tal día, ahí lo espero. ¿Sí? Jesús usó los milagros, las señales, para atraer a la gente y tocarla, salvarla. Y yo encuentro en la palabra, en los hechos, en los testimonios de las sanidades que Jesús hizo, estas palabras: ve, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente les sanaba, sino que los salvaba. Y Dios quiere hacer lo mismo con la gente a través de su iglesia, a través de nosotros. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo me apunto, yo quiero ser usado por Dios para que Dios siga obrando. También dice la esperanza del Espíritu. Donde hay fe hay esperanza. La esperanza es una realidad total porque se basa en la obra
y palabra de Jesús nace de la fe. La fe es producida por el Espíritu Santo. ¿Cómo tiene usted fe? Hay fe natural y fe divina. La fe divina viene del Espíritu Santo. Bueno, el fruto del Espíritu está la fe. La fe es un don de Dios, un don, un regalo. Podemos, a través de esta esperanza de lo que Él nos está dando, poder hacer cosas en su nombre. Dice, el Espíritu Santo engendra en nosotros su fe. El Espíritu Santo nos lleva a confiar en la palabra de Dios. Vivir y andar en el Espíritu por la fe que tenemos. Vivir y andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora vemos también en 1 Corintios 13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. Un día ya no vamos a ocupar fe ni esperanza. Estaremos ya en el cielo con el Señor. Pero lo que sí vamos a necesitar es el amor. Ese es para siempre. Dios los puso en nosotros. Ahora ocupo fe para confiar y esperar las promesas de Dios. Con fe y paciencia recibo las promesas de Dios. También el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Dios. ¿Usted por qué adora a Dios? Nadie puede llamar a Jesucristo si no es por el Espíritu que está en nosotros. Podemos clamar a Jesús porque tenemos el Espíritu. Predicamos a Jesús, anunciamos a Jesús porque el Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la obra que Él ha hecho en nosotros. Yo antes no adoraba al Padre, solo le pedía, porque no más es lo que sabía. Pero ahora nosotros no solo venimos a la iglesia, a las reuniones a pedir, venimos a dar, venimos a adorar, venimos a entregar, venimos a ofrecer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Venimos a adorar. Y dice la Escritura que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En San Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La comunión con el Espíritu Santo nos lleva a acercarnos al trono de Dios y ofrecerle adoración, incienso, arpa y copa. Adoración, incienso, oraciones, adoración, cántico nuevo. ¿Por qué podemos cantarle a Dios? ¿Por qué podemos expresarle a Dios? Porque Él ha hecho una obra en nosotros y ahora somos libres por el Espíritu Santo para acercarnos a Dios. Decirle te amo, te adoro, te exalto, te glorifico, y te pierdes en la oración con Dios. Pero antes no podíamos porque no teníamos el Espíritu de Dios. Teníamos el espíritu del mundo, o sea, estábamos en el mundo. El mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. Pero nosotros no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros estamos sellados. Fíjate bien, sellados por su Espíritu para el día de la redención. Somos apartados para adorarle a Él.
El fin de todo, de compartir a la gente y que la gente se convierta, es que la gente adore al único Dios verdadero. Y lo podemos adorar porque su Espíritu está en nosotros. Sin Él no podemos darle una verdadera adoración, porque no sabemos, porque no nos fluye. Pero cuando está el Espíritu, fluye. ¿Usted ha visto personas tocadas por el Espíritu Santo? ¿Cómo están? Están fluyendo. Es decir, no paran. Fluir es, ¿me entiende? Fluir, que no paran, que está corriendo algo dentro, fluyendo, 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 adorando, y palabras y palabras y palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la comunión con el Espíritu lo conecta con el trono de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? En una velada de oración hace muchos años, hace unos 20 años, 22, 21 años. Era muy tarde ya en la madrugada orando los chavos, eran puros jóvenes y uno que otro grande, ¿verdad? Casi puro joven. Y no sé qué, estábamos orando bien apasionados al Padre en el nombre de Jesús. Pero vino el Espíritu Santo en ese momento, en esa velada. Y estábamos adorando y estábamos orando, arpa y copa, conectados con Dios. Nada nos distraía. Y vino el Espíritu Santo y empezó a dar palabra y empezó a hablar en lenguas. Personas tocadas por Dios, y empezamos a adorar y vino un nuevo ambiente. Llegó la presencia de Dios a ese lugar. Y en ese momento a mí no se me olvida. ¿Por qué? Marcó mi vida, marcó una etapa de mi vida, porque Dios dio palabra, Dios nos habló. Yo recuerdo que el Señor empezó a hablar a cada uno. Tú esto, ay sí, tú esto, ay sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se hizo presente, manifiesto. Su presencia fue manifiesta en ese momento. Su presencia siempre está, pero cuando Él quiere, se manifiesta. Y cuando se manifiesta, es palpable. Decir que no está sería una mentira. Siempre está su presencia, pero manifiesta, ahí es donde Él cuando Él quiere, se manifiesta. Y expresa y dice, habla, puede hablar una palabra para la iglesia, edificar la iglesia. Entonces necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo, y esto nos lleva a una verdadera adoración. Realmente el Espíritu Santo hace que nosotros podamos adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque son uno. Entonces podemos orar cuando estamos en la reunión. No lo hago siempre, a veces lo hago. Espíritu Santo, ayúdame a adorar al Padre. Quita todo estorbo en mí. Quiero adorar al Padre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo quiero adorar al Padre. Que fluya en mí adoración, que yo me conecte con el trono de Dios a través de Jesucristo. Claro, Hebreos capítulo 10. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Pero el Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa, nos despierta, nos mueve nuestro interior. Pero tenemos que estar dispuestos. Vamos a terminar este tiempo. Nomás termino con esto. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias. Pedimos que tu presencia esté en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven, queremos estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven aquí. Ven aquí, Señor, sobre nosotros. Pedimos tu presencia, Señor. Señor, que cada día, que cada noche, cada mañana, cada madrugada, en cada momento, cuando tú quieras, nosotros queremos estar conectados en comunión contigo. Haz tu obra en mí, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mí.
Quiero ser un instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Levantemos nuestras manos. Señor, Espíritu Santo, ven aquí, ven a mi vida. Yo quiero estar en comunión contigo siempre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús pido, dame tus dones. Dame, equipa tu iglesia, Espíritu de Dios. Equipa tu iglesia e inspíranos a adorar al Padre. Queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.